Hoy el Espíritu Santo quiere hablar con claridad, con fuego y con autoridad a tu vida. Hoy no es un mensaje más, hoy es una declaración del cielo sobre tu economía, sobre tus finanzas, sobre tus cargas y sobre las cadenas invisibles que han intentado limitar lo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre por los siglos. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten. Cadenas en la mente que dicen, nunca saldrás de deudas. Cadenas en el corazón que susurran, esto siempre ha sido así en tu familia. Cadenas que atan generaciones enteras a la escasez, al temor, a la angustia constante por el dinero. Pero hoy el Señor dice que esas cadenas no son eternas. Esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. La palabra de Dios declara en Juan 8:36, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Y esa libertad no es solo espiritual en el sentido abstracto, es libertad integral, libertad en el alma, libertad en la mente, libertad en las decisiones y también libertad en la manera en que administramos y vivimos nuestra economía. Cristo no murió para que vivas esclavizado por el miedo financiero. Cristo vive, aleluya, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchos hijos de Dios aman al Señor, oran, ayunan, sirven en la iglesia, pero cuando se trata de economía viven bajo una presión constante. Se sienten culpables por no tener suficiente, angustiados por las cuentas, paralizados por el temor al futuro. Y el enemigo ha usado esa presión para robarles la paz. Pero la Escritura dice en 2 de Timoteo 1:7, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Dominio propio también en las finanzas, poder para tomar decisiones sabias, amor para no poner el dinero por encima de Dios. Primero debemos entender algo fundamental. La escasez no siempre es falta de dinero, muchas veces es falta de dirección. Proverbios 3:9-10 dice, «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia». Hay un principio espiritual que gobierna la economía del reino. Cuando Dios es primero, lo demás se ordena. No es magia, es principio, no es emoción, es obediencia. Romper cadenas económicas comienza rompiendo la mentira de que tú eres tu propia fuente. Dios es la fuente. El empleo es un canal, el negocio es un canal, los clientes son canales, pero la fuente es Jehová Jireh, el Dios que provee. Aleluya. Gloria a Dios, santo es su nombre. En Génesis 26 vemos a Isaac en tiempo de hambre. La tierra estaba en crisis, el panorama era desfavorable, pero la Biblia dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó 100 por 1, porque Jehová lo bendijo. No era el mejor momento económico, no era el contexto ideal. Pero cuando hay obediencia y dirección divina, aún en tiempos de crisis hay prosperidad. Esto no significa ausencia de pruebas, significa presencia de Dios en medio de ellas. Ahora, escúchame con atención. Romper cadenas en la economía de un cristiano no es solo recibir más, es aprender a administrar mejor. Lucas 16:10 dice, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Dios no multiplica el desorden, Dios multiplica la fidelidad. Si no hay disciplina, no hay expansión sostenible. Si no hay planificación, la bendición se escapa como agua entre los dedos. Hay cadenas de desorden financiero, gastos impulsivos, deudas innecesarias, falta de organización, y el enemigo se aprovecha del caos. Pero hoy el Señor te llama a caminar en sabiduría. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él la dará abundantemente.
Pide sabiduría para tus decisiones económicas. Pide discernimiento para invertir, para ahorrar, para dar, para gastar. Otra cadena poderosa es el temor al futuro, el temor a no tener suficiente, el temor a perder lo poco que se tiene. Pero Filipenses 4:19 declara: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a la economía del país, no conforme a tu salario, conforme a sus riquezas en gloria. Eso no significa irresponsabilidad, significa confianza activa. Hay también cadenas generacionales, frases que escuchaste desde niño: el dinero nunca alcanza, en esta familia nadie prospera, los ricos son malos, es imposible salir adelante. Esas palabras sembraron mentalidad de escasez. Pero 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las mentalidades viejas se rompen, los patrones viejos se rompen, las maldiciones se rompen en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! La prosperidad bíblica no es avaricia. 1 Timoteo 6:10 advierte que el amor al dinero es raíz de todos los males. No dice que el dinero sea el mal, dice que el amor desordenado al dinero lo es. Por eso debemos examinar el corazón. ¿Buscamos provisión o buscamos estatus? ¿Buscamos estabilidad o buscamos impresionar? Cuando el corazón está alineado con Dios, la economía se convierte en herramienta, no en ídolo. Jesús enseñó en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La añadidura es consecuencia de la prioridad correcta. Cuando el reino es primero, la provisión llega en el tiempo perfecto. A veces no como lo esperabas, pero siempre como lo necesitas. Romper cadenas económicas implica también aprender a sembrar. 2 Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad abre puertas espirituales, no porque compremos el favor de Dios, sino porque reflejamos su corazón. Dios es generoso, su amor es infinito. Cuando damos con fe, activamos principios eternos. Pero escúchame bien, la siembra no reemplaza la responsabilidad. No puedes sembrar con fe y administrar con descuido. No puedes orar por multiplicación y gastar sin control. El equilibrio es clave. Dominio propio, planificación, oración y obediencia. Hay personas que han vivido años bajo opresión económica y han perdido la esperanza. Hoy el Señor te dice: no perdamos la fe. Hay victoria. En Dios confiamos. No estás condenado a vivir esclavizado por deudas eternas. No estás destinado a repetir errores para siempre. El Espíritu Santo puede enseñarte un nuevo camino. Hechos 16 relata cuando Pablo y Silas estaban en prisión. Cadenas físicas, oscuridad, presión. Pero a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y de repente vino un gran terremoto y las cadenas se soltaron. ¡Aleluya! Las cadenas se soltaron. ¿Sabes qué hizo que se soltaran? La presencia de Dios en medio de la prueba. La adoración en medio de la presión. Cuando tú decides adorar en medio de la crisis económica, algo se mueve en el mundo espiritual. Tal vez no verás un terremoto literal, pero verás cambios en tu mentalidad, en tus decisiones, en tus oportunidades. Verás puertas abrirse, verás ideas nuevas, verás creatividad que no sabías que tenías.
Porque Deuteronomio 8:18 dice que Dios es quien nos da el poder para hacer riquezas, poder para producir, poder para generar, poder para administrar. Hoy es día de arrepentimiento si ha habido desorden, es día de perdón si has fallado, es día de nuevas decisiones. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La diligencia es un acto espiritual. Trabajar con excelencia honra a Dios. Romper cadenas económicas significa también aprender a vivir contentos. Pablo dijo en Filipenses 4:11 que había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. El contentamiento no es resignación, es paz mientras avanzas, es gratitud en medio del proceso. Cuando agradeces lo que tienes, preparas el corazón para recibir más. Hoy declara conmigo, se rompen las cadenas del temor, se rompen las cadenas del desorden, se rompen las cadenas de la mentalidad de escasez, se rompen las cadenas generacionales, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Hechos 16 relata cuando Pablo y Silas estaban en prisión. Cadenas físicas, oscuridad, presión. Pero a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y de repente vino un gran terremoto y las cadenas se soltaron. ¡Aleluya! Las cadenas se soltaron. ¿Sabes qué hizo que se soltaran? La presencia de Dios en medio de la prueba. La adoración en medio de la presión. Cuando tú decides adorar en medio de la crisis económica, algo se mueve en el mundo espiritual. Tal vez no verás un terremoto literal, pero verás cambios en tu mentalidad, en tus decisiones, en tus oportunidades. Verás puertas abrirse, verás ideas nuevas, verás creatividad que no sabías que tenías. Porque Deuteronomio 8:18 dice que Dios es quien nos da el poder para hacer riquezas, poder para producir, poder para generar, poder para administrar. Hoy es día de arrepentimiento si ha habido desorden, es día de perdón si has fallado, es día de nuevas decisiones. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La diligencia es un acto espiritual. Trabajar con excelencia honra a Dios. Romper cadenas económicas significa también aprender a vivir contentos. Pablo dijo en Filipenses 4:11 que había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. El contentamiento no es resignación, es paz mientras avanzas, es gratitud en medio del proceso. Cuando agradeces lo que tienes, preparas el corazón para recibir más. Hoy declara conmigo, se rompen las cadenas del temor, se rompen las cadenas del desorden, se rompen las cadenas de la mentalidad de escasez, se rompen las cadenas generacionales, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre.